Buenos días, mis hermanitas hermosas. Quiero empezar diciéndoles que las extraño mucho, a todas y cada una de ustedes. Tengo ganas de darles un fuerte abrazo. Quiero comentarles que a principio de año, cuando estábamos haciendo la distribución de los temas, yo quise esperarme y quise ser la última en impartirlo, porque yo tenía la esperanza, la ilusión, de que cuando me tocara compartir con ustedes el devocional, lo íbamos a hacer cara a cara, porque yo pensé que íbamos a estar juntas y que íbamos a poder vernos y que íbamos a poder abrazarnos. Pero el Señor, hermanas, permitió que las cosas fueran distintas. Y Él permitió que aunque no podamos vernos, a través de la tecnología podamos estar unidas. Y parte de todo esto es una pregunta que he visto últimamente mucho en las redes sociales. Está por terminar un año, hermanas, un año que ha sido muy difícil, más para unos que para otros, pero un año en el que mucho se ha hablado, y más en estas fechas, sobre qué fue lo que nos quitó la pandemia. ¿Qué fueron aquellas cosas que dejamos de hacer? Aquellas cosas que perdimos, ese tiempo que para muchos fue un año que no existe, un año que se quedó estancado, un año en el que algunos perdieron familia, economía, amistades, trabajo. Un año que sin duda se ha llevado muchas cosas, hermanas. Pero ¿cómo nos encontramos ahorita, nosotros, los creyentes en el Señor, en este fin de año tan difícil? ¿Tristes? ¿Preocupados? ¿Esperanzados? ¿Deseosos de que termine el año como si al despertar el 1 de enero todo hubiera sido un mal sueño? Muchos hermanos, aún creyentes, podemos estar en esa situación de desesperación, en esa situación deprimidos, desanimados, afligidos. Y eso es algo que a nadie le gusta. Nadie está feliz y nadie quiere estar afligido. La aflicción trae un sentimiento persistente de angustia, de desesperación. Y sucede que una preocupación pequeña se va haciendo grande y va acabando con nuestro deseo de vivir, con nuestras ganas de estar contentos, al grado de que si lo dejamos, la aflicción puede destruirnos. Y lo único que nos puede amparar ante esa destrucción es la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios va a determinar si esa aflicción desaparece o nos destruye. El poder de Dios en nuestras almas nos dice si la situación va a ser solo una preocupación o va a ser una aflicción que nos lleve incluso a la locura o a la desesperación. Pero hermanas, nosotros los creyentes tenemos esa ventaja o esa bendición en nuestro corazón. Incluso en medio de esa desesperación, tenemos esa vista por fe. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Esta parte del Evangelio, hermanos, hermanas, nos hace entender que todos de alguna manera hemos experimentado el desánimo,
ese sentimiento que desarma al más valiente, al más fuerte, opaca al más optimista y hace que el pueblo de Dios, que no está firme, se adormezca. Y la única manera de superarlo es manteniendo el enfoque correcto. ¿Cuál es este enfoque correcto, hermanas? Primero, que debemos entender que el poder de Dios y la vida de su Hijo, el Señor Jesucristo, se manifiestan en nuestra debilidad. Debemos reconocer que Dios nos sostiene en nuestras aflicciones y no dejará que seamos destruidos. Debemos creer que nuestra aflicción no dirá la última palabra. Y debemos creer que esa aflicción será pasajera. Siempre, hermanas, todo pasa. No hay una aflicción, una preocupación, un problema que dure para siempre. A lo mejor no conforme a nuestro deseo, pero sí conforme a la voluntad de Dios, todo pasa, todo termina en algún momento. Pero mientras eso sucede, mientras pasa eso que nos está afligiendo, ¿cómo podemos nosotros vivir o sobrellevarlo? Y en estas últimas fechas, hermanas, yo he estado recordando mucho a mi abuelita Amelia, porque quienes la conocieron, hermanas, saben lo que ella vivió. Saben que ella tuvo que pasar por perder a su madre, perder a su esposo, de una enfermedad larga, desgastante, agobiante, y después de eso, perder a 2 hijos. Y quienes la conocieron la veían, y si le preguntaban cómo está, ella siempre contestaba, bien. Y alguna ocasión mi mamá me preguntó, ¿cómo puede decir tu abuelita que está bien? Y yo le decía, es que no lo entendemos. Y precisamente esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no podemos entender porque a pesar de todo, ella dice que está bien. Dice, hermanos, Filipenses 4, versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que si el Señor está en nuestros corazones, no hay lugar para otro pensamiento ni para otro sentimiento más que el de esa paz. Y cuando aprendemos esto, entonces tenemos en nosotros esa paz que nadie nos va a poder quitar. Hay algo, hermanos, que en esta época está prevaleciendo, incluso entre los creyentes, y es la preocupación de lo que va a pasar, la preocupación del futuro. Y la preocupación es una poderosa fuerza que puede llegar a desintegrar una fe que no está firme. Y muchas veces hemos escuchado que alguien dice, es que está enfermo de preocupación. Y existe, hermanos, es real. Recordemos lo que decía el salmista. En el Salmo 32. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ¿por qué habla de esto? Porque dice más arriba, hermanos, en el versículo 3, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Envejecieron mis huesos. Nos está diciendo aquí el salmista que efectivamente la preocupación es una enfermedad que puede desgastar no solo nuestro ánimo, también nuestro físico. Y muchas veces llegamos a enfermar de esa preocupación porque no estamos bien cimentados en esa paz que Dios nos da. ¿Cuál es entonces la solución a esto? Nos lo dice el apóstol Pablo, firme y cortante, por nada estéis angustiados. Pero ¿cómo podemos hacer esto? El mismo apóstol nos da la solución
en Filipenses 4:4. Y dice la palabra de Dios, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre, hermanas, no solo cuando nos sucede algo agradable o algo que estábamos esperando. Porque es muy fácil decir, bueno, deja de preocuparte. Pero ¿cómo dejamos de hacerlo? Pues aquí está la solución, regocijaos. ¿Estás triste? Canta salmos. ¿Estás preocupado? Canta alabanzas. ¿Hay algo que te hizo enojar? Alaba al Señor. Ingresa a tu corazón, ingresa a tu mente cánticos de alabanza y tu espíritu se va a ir animando. Pero ¿cómo podemos estar contentos si tenemos un problema? Pues llevándoselo al Señor, no hay otra opción. Pero si es algo pequeño, ¿cómo voy a molestar al Señor con una petición pequeña? Hermanas, yo les pregunto, ¿hay algo que a Dios le parezca grande? No, para el Señor todo es pequeño. Cualquier situación que para nosotros es enorme, para Él es pequeña. Así es que no duden, hermanas, en arrodillarse, en pedirle al Señor aquello que está afligiendo sus corazones, aquello que les está preocupando. Volviendo al principio, hermanas, yo les preguntaba, ¿qué es lo que les ha quitado la pandemia? ¿Qué es lo que dejaron de hacer por la pandemia, por esta situación? Yo espero que la respuesta no sea mi comunión con Dios. Yo espero que lo que dejaron de hacer no sea estar en contacto con el Señor. Porque desafortunadamente esta modernidad de las redes sociales, bueno, sí, nos han permitido tener cultos virtuales, pero espero que no se hayan conformado con solo eso, hermanas. Yo espero que más allá de prender el culto virtual el domingo, estar en la reunión de oración los viernes, quizás seguir al pastor en sus devocionales diario, más allá de eso, ustedes mantengan esa relación cercana al Señor. Su oración constante, su estudio de la palabra, en lo individual, cada una, en el tiempo que hayan decidido dedicar al Señor. ¿Por qué, hermanas? Porque es muy fácil confiarnos. Es muy fácil decir, está el culto, no me dio tiempo, es hora de preparar el desayuno, al rato lo veo, al fin queda grabado en Facebook y al rato lo repito. O está el devocional de las hermanas, no pude escucharlo porque estoy haciendo otra cosa, pero mañana mientras lavo los trastes o mientras hago la limpieza, lo pongo. En algún mensaje el pastor nos decía que cuando es el momento del Señor, cuando es el culto a través del Facebook, nuestra casa se convierte en templo del Señor también. Nuestra casa se convierte en un lugar de reverencia, en un lugar en el que debemos estar atentos, dejar lo que estemos haciendo, tomar nuestra Biblia y seguir el culto porque estamos unidos en oración. Si estuviéramos en la iglesia no estaríamos lavando trastes mientras escuchamos al pastor. Si estuviéramos en la iglesia no estaríamos preparando el desayuno mientras entonamos las alabanzas. Esa reverencia, hermanos, es lo que muchos han perdido. Y yo espero de corazón que en nuestra iglesia del Calvario no sea el caso. Yo quiero pensar que todos hemos seguido esa consagración. Hay un versículo, hermanos, que a mí me da miedo, respeto, no sé cómo llamarlo, y es Hebreos 2:1 que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Cuando nos habla de la palabra deslizarnos, no se refiere a una caída de golpe, no se refiere a un tropezón, se refiere a suavemente, despacio, poco a poco, y sin darnos cuenta, nos alejamos del Señor. ¿Qué pasa, hermanos, ahora con esta situación de los cultos virtuales? Pues que de alguna manera nos hemos acostumbrado a esa comodidad. Quizá ni siquiera me tenga que arreglar o bañar. Nadie me está viendo. Abro el Facebook y escucho el culto.
Pero ¿qué va a pasar, hermanas, cuando tengamos que reunirnos nuevamente? ¿Qué va a pasar con esa comodidad que ahora tenemos? Decíamos hace un momento que estamos muchos sumidos en la preocupación, en la desesperación. Decíamos también que la única solución es tener esa paz que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo obtenemos esa paz? A través de la comunión con el Señor. La pregunta con la que iniciamos fue, ¿qué te quitó la pandemia? ¿Qué dejaste de hacer por la pandemia? Y ahora yo les pregunto, hermanas, ¿qué vas a hacer cuando pase la pandemia? ¿Cómo va a ser tu vida de comunión cuando esto acabe? Cuando sea, nadie lo sabe. Dicen los estudiosos que a lo mejor nos duró otro año, no lo sabemos. Pero ¿qué va a pasar con tu vida espiritual? ¿Cómo vas a terminar tú esta pandemia? No hablemos del año, porque finalmente les decía yo, el cambio de año no es más que un cambio de día, un cambio en el calendario, no es que el 1 de enero amanezcamos y todo ya pasó. ¿Qué vas a hacer cuando termine la pandemia? ¿Cómo va a ser tu vida de consagración? ¿Cómo te vas a presentar ante el Señor? ¿Qué cuentas le vas a dar de este tiempo que tuviste? Porque a lo mejor no fuiste a trabajar y trabajaste en casa y tuviste tiempo libre, a lo mejor no fuiste a la escuela y estuviste en casa y tuviste tiempo libre. A lo mejor hubo muchas situaciones relacionadas a esto que te permitieron tener tiempo en tu casa. ¿Cómo lo aprovechaste? ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios de ese tiempo que Él te dio? ¿Cómo es que vas a responderle al decir en qué invertiste ese tiempo que Él te regaló? Porque si bien es cierto que mucha gente ha tenido esas pérdidas de las que hablábamos, pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdidas laborales, también es cierto, hermanas, que el Señor ha bendecido a la Iglesia del Calvario en particular, porque a pesar de las enfermedades, estamos en pie, hermanas. A pesar de muertes a nuestro alrededor, estamos vivos. A pesar de la escasez, pérdidas de trabajo, no ha faltado el alimento en nuestras mesas. Entonces, hermanas, yo les pregunto, ¿cómo está tu barco? ¿Sigue aún en pie gracias a la fe en el Señor Jesucristo o se está hundiendo? ¿Cómo acabarás no este año, sino esta pandemia, esta situación? ¿Cómo te presentarás ante el Señor? Yo espero, hermanas, realmente que el día que el Señor permita que abramos nuestras fuerzas, nuestras puertas de la iglesia, podamos decir todas juntas como el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Deseo realmente que el día que se abra la iglesia podamos estar todos ansiosos, esperando que la abran sin pretextos, sin flojeras, sin otra cosa más que el deseo de estar reunidos nuevamente alabando al Señor. Pero mientras ese día llega, hermanas, yo las exhorto a mantener nuestra comunión con el Señor para no deslizarnos. Que el Señor las bendiga.